No he empezado. Gracias. Entonces tenemos la ecocardiografía como la técnica pues, de primera línea para la valoración no solamente de las arterias, sino también igual de las venas, ¿no? Porque no se olviden, como ven ustedes, el sistema vascular pues está conformado por vasos sanguíneos y los linfáticos. Pero donde tiene más utilidad las técnicas de imagen es para valorar las arterias y las venas. El, el ecodoppler, el power doppler, que es una modalidad dentro de la técnica misma de la ecografía, me valora ya las arteriolas, los capilares y las venas. No con una alta sensibilidad, porque todavía hasta la fecha no hay una técnica que me valore ese tipo de estructuras, ¿no? La otra técnica que también son muy útiles para valorar el sistema vascular es la tomografía computada y la resonancia, ¿no? Pero ambas técnicas, que siguen siendo todavía no invasivas, tienen que hacerse con sustancias de contraste. En el caso de la tomografía, como ya hemos visto, tiene que hacerse pues con contraste iodado, donde va a incrementar su densidad, ¿no? A una densidad hiperdensa, que su gran desventaja todavía pues sigue siendo que no se puede utilizar en pacientes que tienen compromiso de la función renal. Por eso que siempre ustedes deben de solicitar al paciente antes de utilizar esta técnica, pues por lo menos una creatinina para ver cómo está su función renal. Y menos algunas indicaciones con una desventaja, mejor dicho, en el caso pues, de pacientes que son alérgicos a este tipo de sustancia de contraste, porque pueden tener durante el procedimiento una reacción anafiláctica muchas veces, que es la que más preocupa. Pocas veces nos ha pasado, pero igual siempre debemos tener pues en el servicio o departamento donde contamos con estas técnicas, pues un coche de paro, ¿no? Como ahora también se exige por el mismo sistema, el Ministerio de Salud. Y caso de la resonancia magnética, también llamada angioresonancia, pues utilizamos el gadolinio, que también es igual un contraste ferromagnético, pero que no es tan tóxico como la sustancia de contraste iodado, ¿no? Y de las técnicas invasivas, porque miren, ¿no? El sistema vascular, que sigue siendo el gol estándar, ¿no? Para valorar el sistema vascular, es definitivamente la angiografía, ¿no? La angiografía hoy por hoy, inclusive ahora con su evolución tecnológica, que es la con sustracción digital, me ha mejorado pues enormemente, ¿no? Patologías como vamos a ver, pues el caso de la embolia, trombosis, las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas, ¿no? Que no solamente nos hace el diagnóstico, sino también es una técnica terapéutica, ¿no? Por eso que hay una subespecialidad que se conoce como la radiología intervencionista, ¿no? Que actualmente ya es una subespecialidad dentro de lo que es imagen. Entonces ahí tienen lo que les había mencionado, ¿no? Las modalidades diferentes que se utilizan para valorar el sistema vascular. Ya lo mencioné, pues la ecografía, podemos empezar con la bidimensional o escala de grises, después podemos utilizar el Doppler color, el pulsado, y el de potencia, como le dije, el famoso Power Doppler, ¿no? Potencia de Power, o Power, como quieran ustedes. Luego el angiotem, la angiotomografía, ¿no? Con sustancias de contraste. Bueno, obvio que para poder valorar mejor tenemos que utilizar con sustancias de contraste. Se puede hacer reconstrucciones, como vimos en la clase pasada, tridimensionales, igual como el corazón y los grandes vasos, la angioresonancia también igual, con el gadolinio. Y lo que ya les comenté, pues la angiografía radiológica, ¿no? Que ya les dije, miren, con esto, la evolución de la sustracción digital. Que igualmente hay una de las, vamos a ver en las patologías, en la siguiente clase van a ver su gran utilidad.
Y es un campo muy interesante también de la cirugía pues, cardiovascular, ¿no? En caso de este intervencionismo. Y las técnicas pues, de medicina nuclear en caso del sistema vascular, soportes muy escasos, sobre todo pues, en caso de sobre todo para ver patología venosa, ¿no? La PET es útil para casos pues muy, ya ahí sí podemos dar lo que se conoce la imagen molecular, por ejemplo, para valorar la aterosclerosis, caso de vasculitis, por ejemplo, vasculitis en caso de la enfermedad de Takuyama, por ejemplo, pero que son técnicas muy puntuales para estudiar este tipo de patologías. Entonces vamos a empezar primero con la ecografía del sistema vascular, ¿no? Como ven ustedes, la gran ventaja que la ecografía podemos nosotros evaluar en tiempo real. Inicialmente una valoración cualitativa con la ecografía bidimensional en escala de grises, pero también, como ya les mencioné en una oportunidad, acá sí definitivamente el Doppler es una modalidad que es parte de la ecografía o de la ultrasonografía, que sí ya me puede valorar el flujo, o sea, ya me da información cuantitativa, me puede dar inclusive velocidad, dirección, ¿no? Tanto de vasos, en este caso, tanto de arterias como de venas. Entonces, la ecografía, en varias oportunidades ya les he manifestado que es completamente inocua, ¿no? La rápida adquisición de imágenes, tiene una buena resolución, su fácil disponibilidad, ¿no? Contamos ya generalmente en hospitales, no solamente de nivel 2, sino también hospitales de nivel 1. Y como ven ustedes, debe ser el estudio inicial, como le dije, de primer orden, ¿no? Para el sistema vascular. Rápidamente te puede descartar una trombosis, una estenosis, un aneurismo, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, algunas características ecográficas de las arterias que lo deben tener ustedes presente. Siempre eh, valorando, no se olviden que en primer lugar, tanto la vena, como ustedes, que tiene mayor calibre que la arteria, por ecografía, el lumen, su contenido, siempre ustedes lo van a visualizar anecoico o anecogénico, como ustedes, ¿no? En caso de la arteria, tiene tres paredes, como tres capas, como quieran ustedes, ¿no? La capa más gruesa, como ustedes, es la adventicia, como ustedes acá, miren, ¿no? Que es hiperecoica. Luego viene la íntima, un poco más delgada, ¿no? Que es hipoecoica. Y por último, la íntima, ¿no? Que se ve que mucho mejor. Miren la íntima, ¿no? Igual a, que es de la misma forma que la adventicia hiperecogénica, pero de menos, ¿no? Se puede decir de menos ecogenicidad. Pero ambas son hiperecogénicas. La única diferencia es que se vuelve más hiperecoica la adventicia porque es una capa mucho más gruesa. No se olviden, a diferencia de la vena tiene las mismas características, pues la arteria tiene latido. Entonces, en el Doppler pulsado que lo vamos a ver, va a tener su pico sistólico, igualmente su pico diastólico, más que pico, su fase diastólica, ¿no? Entonces hay un pico sistólico y fase diastólica. Otra cosa importante que la arteria, a diferencia de la vena, cuando uno hace las maniobras de Valsalva, ¿no? Valsalva o otras maniobras de compresión que utilizamos para poder identificar si es la vena o la arteria, porque como ustedes saben siempre van juntas. Y el flujo, nosotros lo vamos a evaluar pues con el Doppler, ¿no? Lo van a ver ustedes, por ejemplo, acá también otro caso, ¿no? Miren, a nivel de la aorta abdominal, miren acá la aorta, completamente anecogénica. Acá, por ejemplo, no podemos visualizar pues las capas, ¿no? Acá sí tenemos la mejor resolución, pues va a depender mucho, ya les he dicho, depende mucho de dónde uno coloca el transductor, pero por ejemplo, miren, podemos visualizar el tronco celíaco, por ejemplo, ¿no? Que no se olviden que son ramas pues, de la aorta, ¿no? Igualmente en la arteria mesentérica superior, ¿no? Igual miren la arteria renal derecha. Entonces, si observamos que acá el calibre ha disminuido, se observa un área pues, que
tiene características de un trombo. Miren, no solamente con la ecografía bidimensional podríamos valorarlo, sino que yo también consideraría este parámetro que viene a ser el Doppler, ¿no? Entonces el Doppler ya me da una información, pues, como ustedes, ¿no? Ya no solamente cualitativa, sino también cuantitativa. Por ejemplo, desde a nivel de el vaso, ¿no? Para valorar la vascularización esplénica o el vaso. Entonces, ¿qué significa, en otras palabras, por qué puedo yo visualizar con el Doppler? Doppler fue también un físico francés, premio Nobel también de física. Él empezó a demostrar este efecto, por eso se llama el efecto Doppler, ¿no? Básicamente en estrellas de diferentes galaxias. Pero como los glóbulos rojos, como ustedes saben, siempre están en movimiento, este efecto, los ecos van a ser producidos básicamente por los glóbulos rojos que están en movimiento. Por eso que nosotros podemos valorar el flujo. Miren, qué interesante eso, ¿no? Gracias a los glóbulos rojos que están siempre en movimiento. Entonces, convencionalismo, el color rojo significa que la sangre se acerca al transductor. El transductor, no se olviden que es el dispositivo el que va a emitir y el que va a recepcionar los ecos. No se olviden, ¿no? El que va a recibir y recepcionar los ecos. Y el color azul significa que la sangre, ¿no?, se aleja del traductor. Entonces miren cómo yo puedo ver, ¿no?, como cuando uno pues está en una estación del metro, ahora que hay un metro en Lima, para una persona que se encuentra, por ejemplo, en la estación de Angamos, yo creo que está, por ejemplo, en Cavito, por decirlo. Entonces se aleja el tren para el primer observador, que está en la estación de Angamos, pero para el que está en Cavito se acerca. Algo parecido es el tema del Doppler. Entonces va a depender mucho del observador. Para uno se aleja, para el otro se acerca. Por eso ahí se dan cuenta ustedes, el color rojo ya me indica que hay flujo, ¿no?, por el hecho que se va a acercar a la luz. Entonces el traductor para mí pues fundamental. No se olviden, eso significa que sea pues el rojo y el azul la vena, la arteria, no es como cuando nos enseñaron anatomía, ¿no? No, acá es independientemente, va a depender, ¿no?, de qué vaso yo estoy. Básicamente me permite el Doppler ver si hay flujo, hay dirección, velocidad. Por eso ustedes ven realmente pues el Doppler es una técnica clave ahora. Por eso que ya para evaluación de flujo arterial con ustedes, ¿no?, No se por le un, escucha. no, ahora sí, lo que pasa es que se fue un rato la señal, pero ahora sí me escuchan, ¿no? Porque siempre me fijo en Sí, el doctor, micro. ahora sí. Ahora sí me están escuchando, ¿no? Ya, entonces el método triplex, como ven ustedes, acá en la siguiente diapositiva, me combina las tres modalidades, ¿no? Primero la ecografía bidimensional, que ustedes lo están viendo acá, en escala de grises, por eso bidimensional, solamente 2 dimensiones, escala de grises solamente, porque el ojo, ya les he dicho varias veces, que me puede discriminar más de hasta 35 tonalidades, más allá, ¿no? Por eso que se elige, hasta la fecha no ha cambiado esto, ¿no?, en escala de grises. Entonces ya vimos lo que me permite el método bidimensional, ver las características del lumen, ¿no?, sus capas de la arteria, ¿no?, igualmente, con las maniobras que le dije de compresión, si es una vena, si es una arteria. En cambio ya el Doppler, como ya les dije, me da una información mucho más cualitativa, cuantitativa, ¿no?, por el hecho que ambas ya me va a dar dirección, flujo. Pero el otro viene a ser, como ven ustedes, el Doppler pulsado. Entonces, la combinación de las tres modalidades lo llamamos el famoso espectro arterial. Entonces, miren acá lo que les manifestaba. El pico sistólico, y acá ya me da una información cuantitativa mucho más. El pico sistólico y, evidentemente, ustedes la fase o flujo diastólico, ¿no? Sístole, ¿se acuerdan? La diástole que demora más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene pulso, la arteria tiene pulso. Y por último, el pico, nuevamente, de
en este caso del sístole. Entonces, por ejemplo, si yo quiero valorar el ciclo cardíaco, como les estaba en la mañana a los chicos de mi grupo, puedo también valorar el ciclo cardíaco, ¿no? Por eso la ecocardiografía pues, es una técnica genial, como ya le dije, de primer orden, ¿no? Para ver, por ejemplo, en caso del eje vertical, generalmente la velocidad, como le dije, ¿de quién es? Vuelvo, miren, de los hematíes. Porque al final, quien me va a permitir dar esta, van a ser los hematíes. Y lo podemos medir en centímetros por segundo, en metros, eso es muy variado, depende del órgano donde quiero yo valorarlo, la vascularización. Y en el eje de las X, básicamente está el tiempo. ¿Se dan cuenta? Centímetros por segundo. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, yo puedo, con este análisis espectral, o el método triplex, ver, por ejemplo, obstrucciones, ¿no? Estenosis, trombosis, como ven ustedes, ¿no? Tanto a nivel proximal o distal de las arterias. A diferencia, yo cuando quiero valorar ya los capilares y las vénulas y las estructuras mucho más pequeñas, ¿recuerdan que les dije? Y ya utilizo ya el Power Doppler, o el Doppler de potencia, como quieran ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo sí puedo valorar con esta técnica la neoangiogénesis, ¿no? Que con las técnicas moleculares, como ya les dije, sobre todo la PET, yo sí puedo valorar la neoangiogénesis. Entonces, en casos de procesos fisiológicos como el folículo dominante, ¿no? El cuerpo amarillo, como ven ustedes, que van a ver ustedes en la siguiente diapositiva, por ejemplo, el folículo dominante, ¿no? Que no se olviden que está en la fase pues, estrogénica. Entonces hay aumento, como ustedes, de la microvascularización, ¿se acuerdan de la fase del ciclo menstrual? Entonces acá yo la parte arteriolar o capilar lo voy a poder identificar. Por ejemplo, miren acá el folículo, completamente su contenido anecoico, porque tiene su contenido líquido, agua, pero como está justamente en esa fase dominante, pues hay un aumento de la vascularización para que pueda ser viable el folículo, con esa razón. Y lo que ustedes están viendo alrededor, pues ya es el estroma en este caso del ovario. Pero también yo puedo ver no solamente procesos fisiológicos, sino también puedo ver procesos inflamatorios, neoplásicos, por ejemplo, como lo vamos que elaboro en el Hospital Neoplásicas, gracias a esta técnica del Power Doppler. ¿No? En caso de procesos inflamatorios, una apendicitis, una colecistitis, que son patologías muy frecuentes en nuestro medio, o también procesos, pues, como les dije, neoplásicos. Por ejemplo, miren otro caso, ya el cuerpo amarillo, cuando ya no es, ¿no? El óvulo ya no es viable para la gestación, y miren cómo ya de la misma forma, ¿no? Hay una neogénesis, miren, ya no es como el caso anterior que veíamos completamente anecoico, y poco a poco, pues, está volviéndose al cuerpo lúteo, como ustedes saben, se acuerdan de la fisiología del ciclo menstrual. De la misma forma, la ecografía es muy útil en la isquemia. Miren qué gran utilidad que tiene la ecografía, ¿no? Entonces, uno puede hacer, pues, casos donde más se utiliza, por ejemplo, en torsión testicular, una de sus grandes aplicaciones, porque no se olviden que se produce una torsión generalmente de 180 grados o más, y si no se resuelve en el tiempo, podría producir, pues, ¿no? Ya la torsión, una isquemia completa, y donde van a ver ustedes, pues, ¿no? Sobre todo como ya vimos, con el Doppler para ver si hay flujo, si hay perfusión. Igual en caso de la isquemia mesentérica, por ejemplo, ¿no? O también cuando hay obstrucciones intestinales, ¿no? A nivel, pues, vemos que hay cambios a nivel de la pared intestinal. Entonces, con esta técnica del ecodoppler, como ya vimos, miren, igual, miren, acá tienen ustedes la aorta, donde está el número 3, ¿no? Igual la arteria renal, que sería el número 1, y el número 2, pues la vena. Y ahí ya les manifesté que el color
rojo significa que la sangre se acerca al transductor y el color azul significa que se aleja. Eso cuando nosotros hablamos de las arterias, pero también podemos nosotros ver características ecográficas de las venas. Entonces la vena, pues, ¿no? Su pared es mucho más delgada, ¿no? Generalmente no se visualiza, como vieron ustedes, se repite acá, por ejemplo, ¿no? Realmente no podemos ver, ¿no? Sus capas, por lo que es mucho más, como ya vimos, mucho más delgada. Lo que sí comparten las mismas características del contenido del lumen que ven ustedes, que es completamente anecoico, anecogénico. En las venas no se olviden que contamos, pues, la presencia de las válvulas, ¿no? Entonces, acá sí podemos, nosotros tenemos que hacer algunas maniobras, ¿no? Maniobras generalmente para poder distinguir si es una vena o es una arteria. Otra característica, no se olviden también que la vena, pues, no tiene pulso. Esa es una de las ventajas también cuando uno utiliza el Doppler, para poder rápidamente diferenciar si es una vena o una arteria. La vena no tiene pulso. Es más, si nosotros le hacemos el Doppler pulsado, mira, es completamente monofásico. No hay el pico sistólico, ni tampoco la fase diastólica, que se acuerdan que se veía un poco más prolongada la fase sistólica. Acá no, hay solamente pico y poco, nada más. No hay otra posibilidad. Entonces, como ven, en la ecografía bidimensional, y el Doppler podemos ver pues flujo, y este flujo pues ya le vimos que es completamente monofásico. Y también hacemos estas famosas maniobras, las tres que ven ustedes ahí, la compresión, el refuerzo y también de Valsalva. Vamos a ver primero una de las más sencillas, que es la fase de maniobra de compresión. ¿Cómo es esto? Si ustedes lo ven acá en esta primera imagen, la arteria y la vena. ¿Se dan cuenta? La arteria y la vena. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Con el mismo transductor comprimimos el área donde queremos. Por ejemplo, si queremos ver la ilíaca. No aquí la ilíaca, por ejemplo, la femoral, donde es mucho más fácil también. Entonces, con el mismo traductor comprimimos y observen cómo la arteria permanece casi del mismo tamaño, ¿no? Tampoco no es que sea igual, pero miren cómo la vena, que está acá, inclusive de mayor calibre, se comprime o se colapsa, como quieran ustedes, ¿no? Completamente, ¿no? Inclusive es muy fácil. Entonces yo sí puedo diferenciar cuál es la arteria y cuál es la vena, por ecografía. A diferencia de la maniobra de Valsalva, en la maniobra de Valsalva se le hace al paciente que puje, ¿no? Por ejemplo, que puje, si quiero ver, por ejemplo, a nivel de vasos abdominales, por decir, ¿no? Entonces hacemos que empuje y esto pues hace que la vena, como ustedes miren, siempre la imagen inicial, la vena y la arteria, miren cuando uno hace que la vena se dilate. A diferencia de la arteria, como ustedes, permanece del mismo diámetro. Inclusive vamos a aprovechar ahora, viendo esas imágenes, esto es lo que ven ustedes, esta imagen hiperecogénica a predominio de la arteria, se le conoce como refuerzo acústico. Es un signo ecográfico, ¿no? Una cosa es sombra acústica, que se ve anecogénico, anecoico, y otra cosa es refuerzo acústico, que como ustedes lo ven, se ve hiperecogénico. Entonces es lo que se conoce una maniobra de Valsalva. Y la de refuerzo, ¿no? Generalmente cuando, ¿no?, hacemos nosotros que luego de la compresión de la vena, ¿no?, obviamente por debajo del transductor, la vena aumenta de diámetro. ¿Esto qué significa? Que hay permeabilidad. Pero también tenemos que ver si es permeable la vena. Luego de la ecografía pasamos a la siguiente técnica, ¿no?, que es la angiotomografía, ¿no? Ya les he dicho que el nombre TEN es un nombre comercial, ¿no? Siempre ustedes tienen que ver la angiotomografía. Entonces la angiotomografía ya me permite visualizar pues la totalidad de los vasos arteriales, venosos, ¿no? Bien, angio, viene de vascular,
Y por eso que podemos ver también con esta técnica la perfusión, ¿no? Hay que hacerlo bien, sí que es un procedimiento especial para poder ver si hay flujo, ¿no? Entonces, igual la gran ventaja que tiene pues, la angioten, que hay que hacerlo de manera en bolo, por eso que es de forma rápida, ¿no? Porque realmente esto pues menos de 8 segundos para poder, si no nos, si quieren ustedes ver la fase arterial, tiene que ser muy rápida la adquisición. Y algo, por ejemplo, que hacemos con la angiotomografía, por ejemplo, para ver la aorta, eso también lo hemos ido viendo, ¿no? Tener una tomografía, por ejemplo, con contraste, por eso que no necesariamente tenemos que utilizar sustancia de contraste. ¿No? Miren cómo está en ventana mediastinal, ¿no? Y lo ven ustedes los vasos completamente hiperdensos, aparte de tener también miren, un engrosamiento de la pleura, aprovechando de tener algo este paciente, ¿no? Y por ejemplo podemos ver la aorta ascendente, ¿no? La aorta descendente, la arteria pulmonar principal, la arteria pulmonar derecha y la izquierda. Esto se llama en la ventana aortopulmonar, ¿no? ¿Se acuerdan los niveles que vimos, que hicimos en la clase pasada? Para poder también tener una, bueno, pues ahí tienen ustedes con contraste. Igualmente, miren, esto es lo que yo les comentaba. Miren acá, si ustedes se dan cuenta en este caso, yo sigo viendo estructuras como por ejemplo los músculos, ¿no? Los huesos, ¿no? En este caso el esternón, los arcos costales, ¿no? Pero en esta técnica yo lo puedo sustraer, todo sustraigo. Si se den cuenta, he sustraído y solamente me he quedado con los vasos. ¿Qué he sustraído? He sustraído el tejido celular subcutáneo, la grasa, las estructuras óseas, y solamente me he quedado pues con la parte vascular. A eso es lo que le llamaba, ¿no? O sea, también puedo hacer yo una angiografía con sustracción digital, cuando es invasiva, que tengo que hacerlo en sala de operaciones, con todo un equipo multidisciplinario, con técnicas, con enfermera, con anestesiólogo. Pero yo antes de eso podía hacer también el angioten con sustracción digital. Solamente me permite, pues, como ustedes, ¿no? Visualizar la parte vascular. En este caso, pues, la aorta, ¿no? Esto también ya lo vimos, ¿no? Cuando hicimos corazón, también con la tomografía yo puedo valorar, miren, ¿no? Y no solamente eso, acá tienen ustedes la coronaria izquierda, la coronaria derecha, ¿no? La coronaria izquierda con su rama, la de la ascendente anterior y la circunfleja, y la coronaria pues de derecha, que también tiene una rama para irrigar la cara posterior del ventrículo izquierdo, porque no olviden que la coronaria derecha pues irriga la cara inferior. Entonces, igual yo puedo, como ven ustedes, ¿no? Hacer una reconstrucción tridimensional. O también con lo que de la sustracción digital, como ven ustedes, como ya les manifesté, miren la descendente anterior, inclusive con sus ramas que son las diagonales, y la circunfleja, ¿no? Completamente pues se ven hiperdensas. Acá he sustraído, me he quedado solamente, ni siquiera veo el músculo cardíaco, como en este caso, sino acá solamente he sustraído todo y me he quedado con las arterias, ¿se dan cuenta? También igual, como ya les dije, puedo ver perfusión indirectamente, ¿no? El mejor parámetro para ver perfusión, en caso del flujo, sería la ecografía, ¿no? Por ejemplo, miren el páncreas, que lo vamos a ver en la clase pues, de digestivo, cuando de acá un par de semanas aproximadamente. Y también, miren acá la aorta, su rama, la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda. Y miren la perfusión, cómo se observa que ahora el parénquima renal, ambos parénquimas renales, pues se ven hipertensos, producto que hay perfusión. Entonces, no es una cosa tampoco. Y miren cómo los vasos se ven pues completamente hiperdensos, ¿no? Completamente hiperdensos. Luego tenemos la resonancia magnética. Dime en 30 segundos, chicos, siempre me olvido para marcar mi ingreso.
Muy bien, entonces el angiografía ya les comenté que la sustancia de contraste ya no es el yodo, sino utilizamos el gadolínio, menos tóxico, me da, claro, una de sus desventajas pues son los costos, ¿no? El contraste yodado pues, está aproximadamente un promedio de 90 a 100 soles el frasco que se utiliza para poder hacer este tipo de procedimiento. En caso del gadolínio pues está 2 o 3 veces más. De la misma forma, también igual, puedo hacer reconstrucciones con sustracción digital. Por ejemplo, miren, para ver excelente el polígono de Will, para ver las arterias cerebrales, ¿no? La anterior, la media y todas las arterias. Igualmente, miren el polígono de Will. Claro, esto es un angioresonancia, ¿no? No es tan reciente, pero por lo menos ahí ustedes se dan cuenta cómo también me puede valorar las arterias. Pero así como también puedo ver las arterias, también puedo visualizar las venas cerebrales. Por ejemplo, miren el 1, que viene a ser el seno longitudinal, por ejemplo, superior. Cuando ustedes ya un poco desarrollen su práctica y lo van a analizar con mayor detalle. Por ejemplo, miren el seno sagital inferior, miren la gran vena de Galeno, el seno recto, por ejemplo, miren acá, igualmente acá el seno transverso, miren acá el seno sigmoideo, acá ya está la vena yugular, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, antes de empezar, claro, lo voy a visualizar mucho mejor, no se olviden, con la técnica pues de eh, en este caso ya no sería para ver a la arteria, sino para ver a las venas, ¿no? Pero igual con la angiografía de sustracción digital. Y la arteriografía, no se olviden pues la técnica invasiva. El gol estándar, no se olviden que sigue siendo el gol estándar, la arteriografía pues, si bien es cierto, a lo largo de los años ha ido disminuyendo la tasa de mortalidad, ¿no? La tasa de morbilidad, ¿no? Antes era pues hasta un 10% la tasa de mortalidad y morbilidad. Ahora pues se habla, en los últimos reportes, menos del 1.5%, sobre todo más que mortalidad, morbilidad, ¿no? Caso de morbilidad, ¿por qué? Por el hecho de que puede haber sangrado, depende mucho del arte, no puede haber infecciones, por eso se requiere hacerlo en sala de operaciones, con todas las medidas de asepsia, por de asepsia y antisepsia, porque realmente si no produciría eso, ¿no? Y tiene que ver, pues, quien hace, tener mucha experiencia, ¿no? Por eso, si ustedes se dan cuenta, punzamos una arteria y ahí, por la arteria, generalmente donde hacemos el abordaje, es la arteria femoral. O sea, ahí se ingresa, ¿no? Un catéter y va en, ¿no? Todo el recorrido, ¿no? La arteria femoral, la ilíaca, la aorta, dependiendo de dónde yo quiera evaluar. Quiero la parte de la mesentérica superior, que sé, quiero ver, por ejemplo, la celíaca igual, ¿no? Entonces, quiero ver la estructura del vaso, o sea, todo depende, pues, de dónde quiero evaluar. Y esto quería subrayarlo, el famoso intervencionismo, también se le llama, porque no solamente no es diagnóstico, sino también es terapéutico. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de patología. Por ejemplo, yo puedo colocar dispositivos, catéteres, puedo colocar stents coronarios, stents aórticos, ¿no? Y también la arteria podemos ver las diferentes fases, ¿no? Arterial, capilar y venosa. Entonces, en la arteriografía cambiamos, invertimos, ¿no? El color, si quieren ustedes, la terminología. Y ya el negrito que se acuerdan que lo veíamos, porque también es igual con rayos X, ¿ah? No cambia nada, igualito con rayos X, la misma historia. Entonces, no es que haya cambiado casi, no es lo mismo. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, acá invertimos, ¿no? Color negro en este caso es donde está opacificada los vasos, como ustedes, ¿no? Ahí tienen ustedes ahí en la leyenda, por ejemplo, la arteria, ¿no? Vertebral, ¿no? Realmente tiene uno que saber perfectamente, pues, la anatomía para poder ubicarse. Y ahí radica, pues, la importancia de poder practicar, o por ejemplo, lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Vimos la, con la angioresonancia el polígono de Willis, y la misma vuelta volvemos a ver acá, ¿no? ¿Se acuerdan del polígono de Willis? Pero formada por las arterias cerebrales posteriores, ¿se acuerdan, no? Las anteriores igual. Y me da, pues, como ven ustedes, si quieren ustedes valorar la resolución, no hay mejor que la arteriografía.
Pero así como también podemos ver las arterias, podemos también ver las venas, como ya vimos del seno longitudinal, ¿se acuerdan hace ratito? ¿Pero con qué? Con la angioresonancia. Si ustedes se dan cuenta, todavía, esta es una angiografía no tan reciente, porque si ustedes se dan cuenta, miren, todavía no ha hecho la sustracción completa. Todavía se ve parte de la calota, por ejemplo, acá, ¿no? Miren la parte de la calota. Y casi tiene la misma forma que hemos visto con caso de la angioresonancia. Y por último algo, ¿no? La ecografía del ganglio, ¿no? ¿Qué debemos evaluar nosotros en la ecografía de ganglio? Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Ver su número, si es uno, la localización, dónde está localizado pues, el ganglio, su tamaño, o sea, la evaluación sistemática que siempre les manifiesto, ¿no? Su forma, como su ecogenicidad, ver su morfología, si tiene su corteza, su hilio, ¿no? Su paracorte, ¿no? Ver si tiene la médula, ver cómo está el patrón vascular, ¿no? Y los signos patológicos, pues, periférico si hay edema, coalescencia, si hay diseminación extracapsular, cuando uno central, por ejemplo, cuando hay necrosis o calcificaciones. Por ejemplo, acá tienen ustedes, miren, un ganglio normal, tiene la forma fusiforme, y miren acá, más que la médula, casi que es un poquito más abajo, este es el hilio. Este es el hilio, miren, la fosa reniforme o fusiforme, como quieran, ¿no? Este es el hilio que se ve. El hilio se ve perecoico. Si yo lo hago Doppler, el Doppler, miren cómo ya me da flujo, ¿no? Miren, este es el hilio, ¿no? Hay un flujo central y también hay flujo periférico en un ganglio normal. Van a ver, cuando vamos a ver la parte patológica, ahí sí va a observarse con mayor flujo. Muy bien. ¿Preguntas? Si no, pasamos a la siguiente clase, donde van a ver ustedes la aplicación de estas diferentes técnicas en las diferentes, pues, patologías. Ahí lo tienen. Entonces, las patologías más frecuentes del sistema, primero vamos a ver el sistema arterial, luego el sistema venoso, ¿no? Y por último algo también de los ganglios, sobre todo. Entonces, en el sistema arterial, las patologías más frecuentes, como ustedes también imagino que están en la parte capítulo de cardiovascular, pues la arteriosclerosis, enfermedad también muy frecuente actualmente por los estilos de vida. La estenosis, ¿no? Que puede ser por múltiples causas, ¿no? La trombosis y la embolia causante de ¿no? de enfermedades discapacitantes de ahora. La disección, sobre todo la aórtica, donde tiene trascendencia, ¿no? Los aneurismas y por último las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Miren que todas las vamos a ver. Entonces, en primer lugar, pues tenemos la arteriosclerosis, ¿no? Como este es un término para ver, pues causan el engrosamiento y pérdida pues, de la elasticidad de la pared arterial. Entonces se va formando dentro de la pared arterial, y sobre todo en la íntima, unas placas conocidas como a los ateromas, ¿no? Y las ateromas generalmente producen pues estenosis, como en este caso. Entonces miren acá las ateromas, ¿no? Es parte de la íntima, ¿no? En algunos casos se están calcificando, por eso que se ven hiperecogénicas. Miren el lumen completamente anecogénico, ¿no? Si nos damos, por ejemplo, a la carótida, ¿no? La carótida externa, la carótida interna, miren esta tremenda placa termatosa, ¿no? Con ecos hiperecogénicos, hipoecogénicos, los hiperes son generalmente calcificaciones, a la larga se calcifica. Por eso que también la placa termatosa la podemos estudiar con la tomografía, por no olviden la tomografía, pues el gol estándar para ver en este caso, los scores de calcio, ¿no? El calcio coronario, o el calcio en general, en el caso de las. Entonces, generalmente esta placa teramatosa muchas veces suelta y forma un émbolo, ¿no? Y el émbolo viaja, pues, y produce obstrucción generalmente. Miren acá también otra placa teramatosa, pero ulcerada, miren la úlcera, se ve anecoica, ¿no? Produce, obvio, la misma placa estenosis, ¿no? El lumen no era así, por eso que les mostré uno normal.
Luego pasamos a la estenosis, ¿no? En la estenosis sí hay una disminución del diámetro del vaso, ¿no? Y eso varía, es muy variable en caso de la longitud, ¿no? Entonces la estenosis se obstruye generalmente por formación, ya les dije, de un coágulo, ¿no? O un émbolo que se produce y al final puede ser también una obstrucción completa. Los tipos de estenosis tenemos las congénitas, miren la coartación de la aorta, ¿no? Igualmente las adquiridas, puede ser aterosclerosis, ¿no? Displasia fibromuscular, las mismas arteritis, ¿no? Como ya les manifesté, ¿se acuerdan de la enfermedad de Takayasu, por ejemplo? Una de las primeras es la coartación de la aorta. Estamos viendo ahora las patologías de los grandes vasos, ¿no? Que también ustedes lo van a repasar en la práctica. La coartación de la aorta, miren, es más frecuente en los hombres, ¿no? Generalmente hay estenosis por debajo de la arteria subclaviana izquierda, deben haber hipertensión también del hemicuerpo superior. Me da el signo del 3, o también, ¿no? Que se ve muy bien en la radiografía simple, y también las muescas costales, por ejemplo. Obvio que también hay una dilatación. Por ejemplo, miren, este es el famoso signo del 3, ¿no? Porque se ha coartado, ¿no? Se ha estenosado y como hay una estenoción, hay tanto de la aorta ya, como ustedes ascendente y parte del ascendente, por eso que me da este signo del 3, ¿no? O también las muescas por compromiso pues, del flujo y se produce, como ven ustedes, erupciones, ¿no? Unas muesquitas acá, ¿no? Miren acá, una muesca como cuando repasamos, ¿se acuerdan? Sistema, en el caso de la articulación, ¿no? Las erosiones, ¿no? Las muescas, ahí claro, en este caso pues las muescas son de los arcos costales. Entonces, obvio que la coartación de la aorta, el gol estándar es la tomografía computada, nunca se olvida. Entonces me puede dar la localización, la extensión de la estenosis, se va a dilatar, como ven ustedes, miren, la aorta, como ven ustedes ahí, ascendente, ¿no? Miren ahí, tremenda dilatación de la aorta ascendente, ¿no? Igual acá, miren la coartación, ¿no? O sea, es preestenótico, pre a la coartación. Y obvio, una disminución del calibre, ¿no? De la aorta descendente. La aorta ascendente está dilatada y la descendente, pues, ¿no? Disminuida, ¿no? Y luego, pues, me da múltiples colaterales, como ven ustedes acá. Esto también es igualmente una angiotemografía con sustracción digital, que lo acabamos de ver hace ratito. Miren las ramas colaterales, acá tienen ustedes la coartación, acá también la coartación, ¿no? La dilatación de la aorta ascendente, ¿no? La disminución del calibre de la aorta descendente, y ahí también la coartación. Entonces, igualmente, miren, otra, también con Doppler, miren la aorta, la estenosis, miren cómo la arteria mesentérica superior ha aumentado su diámetro, y ¿cuál es la causante de esta estenosis? ¿No? Las placas ateromatosas. Miren cómo se observa completamente hiperecoicas. Y ahí vamos a ver la aplicación pues ahora del Doppler pulsado, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, yo coloco acá el Doppler, ¿no? El transductor, disculpen, y valoro. Y observen cuando hay estenosis, ¿no? Me da la sístole es hiperagudo. Mira, me da flujo también. Completamente también se le llaman espigas, ¿no? Algunos le llaman espigas, como las espigas ahí. Y observen la fase diastólica, casi está anulada. Entonces, generalmente en estenosis me va a dar este tipo de picos, el pico sistólico bien pronunciado y la fase sistólica pues completamente disminuida, ¿no? Y miren que es regular, porque todavía hay pulso, pero obvio que está patológico. Luego pasamos a la trombosis arterial, ¿no? La trombosis puede, como ven ustedes, si hay obstrucción total de una arteria, no hay flujo, por eso que con el Doppler pulsado ya no vamos a ver esas espigas, hay ausencia de esas espigas. Entonces también hay dilatación, visualización de las arterias colaterales, por ejemplo, miren esta trombosis, en esta imagen que viene, ¿no? Ahí está, miren, la trombosis acá, esto debería verse también con sustancia de contraste, iodado, debería continuar acá, pero miren acá hay un stop,
Y lo más característico, pues, la trombosis, ¿no? Y las múltiples colaterales, ¿no? O hay ausencia de flujo, porque ya les dije, esto debería continuar. También hay estenosis y se va recanalizando, ¿no? La arteria femoral se va recanalizando. Miren acá, con la técnica de la arteriografía, un poco antiguita, pero miren, no ha sustraído completamente, no es con la técnica de sustracción digital. Miren la estenosis, miren cómo ha disminuido su calibre, ¿no? La ilíaca común, y igualmente la trombosis, miren cómo hay disminución del flujo, las múltiples colaterales y cómo también se va recanalizando. El calibre, miren, comparen ustedes con, ¿no? Las arterias ilíacas, definitivamente pues, hay una diferencia. Y en caso también de las trombosis puede producirme pues, a nivel de las arterias pulmonares, como ven ustedes caso, miren, tremendo trombo. Esta imagen que ustedes están viendo hipodensa, obstruye, y acá, por eso que se llama tromboembolismo pulmonar, el famoso tromboembolismo pulmonar. En este corte axial, siempre con sustancia de contraste, esto debería estar completamente hiperdenso, pero producto de esta trombosis, ¿no? Y a la larga esto me va a causar pues, en el pulmón disminución de la perfusión. Igual este corte coronal, miren también las áreas completamente hipodensas. Esto debería verse todo blanco, o sea, todo hiperdenso. Los aneurismas, ¿no? El aneurisma, su definición operacional es una dilatación de más del 50% del diámetro, ¿no? En el caso del aneurisma hay un debilitamiento, pues, de la capa media, ¿no? De la arteria. Entonces ahí tienen ustedes los tipos de aneurisma, pueden ser congénitos, ¿no? Micóticos, traumáticos, postestenóticos. Por ejemplo, miren una de las primeras, ¿no? Un aneurisma, miren la dilatación, esto tiene más del 50% pues, del diámetro, cumple con la definición. Esta es la carótida interna, miren, tiene completamente el aneurisma. Hay una distribución del contraste dentro de la forma sacular que tiene y que me demuestra pues, que es un aneurisma. O también los aneurismas de la aorta, que son también de la misma forma. Por ejemplo, miren en esta radiografía, tremenda aneurisma de la aorta, el callado de la aorta, miren cómo está, miren cómo desplaza la tráquea, acá está la tráquea debe ser más central, pero miren cómo lo está desplazando la tráquea hacia el lado contrario. Y el gran aneurisma, si yo le hago una radiografía, una proyección posterior, miren el aneurisma, tremenda dilatación, ¿no? Un aneurisma, por ejemplo, en este caso aórtico. O por tomografía, miren la gran dilatación. Así no era la aorta, ¿se acuerdan que la aorta más o menos tiene este mismo hecho? Claro, es la aorta descendente, pero es obviamente llamativo, incluso en cualquier momento con ustedes hay una ruptura y realmente la muerte es casi súbita. Entonces también igualmente una reconstrucción, ¿no? Del aneurisma aórtico, miren cómo pueden ustedes reconstruir el aneurisma. O también los aneurismas fusiformes, como ven ustedes, ¿no? Miren el diámetro, es más o menos de 15 milímetros a nivel del abdomen, pero observen el tremendo aneurisma. Cumple, miren, más del 50%, sería 7 centímetros más. Sin embargo, cuando llega a 50, ¿no? Se dan cuenta, terrible la gran dilatación. ¿Y qué puedo hacer yo para poder que este paciente no se complique? Puedo colocar con ustedes un stent, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante también igualmente en intervencionismo. Se coloca el stent para evitar pues que esto se rompa, ¿no? Un poco el stent me hace resistir ahí, ¿no? Luego pasamos a la disección. También en la disección el gold estándar es la tomografía computada con contraste. Se van separando las diferentes capas, ¿no? Sobre todo la íntima y la media, ¿no? Se van formando lo que llamamos la disección aórtica. Entonces ahí hay un desgarro, miren qué bonito esta imagen, un corte coronal, con ustedes ahí, no parece un corte coronal, es un corte sagital, ¿no? Es un corte sagital, ahí tienen ustedes
el esternón y acá la columna vertebral. Entonces miren la gran dilatación por un lado de la aorta y me da porque pues, se separa la media de la íntima, ¿no? Ahí ven ustedes la luz verdadera donde se vio distribuir el contraste, ¿no? Ahí miren acá, y la luz falsa que está completamente trombosada. Igualmente por ecografía, miren la luz falsa y la luz verdadera, ¿no? La luz falsa, la luz verdadera. Hay una clasificación de Stanford, ¿no? Que siempre viene en los exámenes, ¿no? El tipo A, tipo B. Una regla mnemotécnica del Stanford, la A pues es ascendente y la B, ¿no? Un poco la A de ascendente y la B pues la descendente, ¿no? Para A para ascendente. Que vino, me parece, hace 2 años en el examen de residentado. Entonces, si yo también puedo hacerlo con diferentes cortes, miren acá qué bonito, la luz verdadera por donde se está biodistribuyendo el contraste y la luz falsa. Y miren, todo esto que ven ustedes es el hematoma, producto de la, o sea, como si estuviesen disecando ustedes un cadáver, ¿no? Ahí se mete entre la íntima y la media, se mete el trombo. Luego tenemos las malformaciones arteriovenosas, también son un grupo con ustedes de fístulas, ¿no? Bastante frecuente las malformaciones. Y obvio que de la misma forma, pues como ven ustedes, ¿no? Podemos ver, esto es una arteria, miren todavía cuando no era con su tracción digital, miren cómo se ve la calota, se ve la parte ósea, no se da cuenta. Ahora ya es todavía una innovación, y observen el famoso nido, ¿no? La vena aferente y la arteria aferente, una malformación arteriovenosa. El famoso nido, nunca se olvide. Igual las fístulas, ¿no? Donde ya hay un trayecto fistuloso, también lo podemos ver nosotros, ¿no? Miren, ahí está la fístula, miren la arteria, y la fístula y la vena, arteria y vena, ¿no? Igual con el Doppler, ¿no? Pero yo puedo ver también la fístula, ¿no? El canal fistuloso tiene flujo, ¿no? Generalmente el flujo es alto, ¿no? Por eso miren cómo está ahí el flujo, ¿no? Porque cambia de color significa rápidamente que hay bastante flujo. Y los pseudoaneurismas, ¿no? Como ya son variantes, ¿no? Generalmente pues son postraumáticas, ¿no? Un flujo de entrada, miren, tanto en sístole como de salida en diástole, se emplaza los tejidos, no tienen pared, ¿no? Generalmente tienen su cuello, vamos a ver acá, por ejemplo, miren, el famoso pseudoaneurisma, miren, ahí está su cuellito, la arteria, por eso es un pseudoaneurisma, ¿no? Tremendo, ahí ven ustedes como... Y igualmente en el Doppler pulsado, miren, tiene su pico sistólico, pero la fase diastólica está invertida. La fase, ¿por qué? Porque realmente hay el que me produce pues el aneurisma, el pseudoaneurisma. No es un aneurisma completo, ¿no? Pero muy similar. Y en patología de la microvascularización, que ya vimos que es útil el Power Doppler, ¿no? Que ya lo mencionamos también, que se producen procesos fisiológicos, ¿no? O también patológicos. En los fisiológicos ya vimos en el folículo dominante, en el cuerpo amarillo, ¿no? Los patológicos pueden ser tumores benignos, malignos, procesos inflamatorios como la apendicitis, ¿no? La diverticulitis o la colicistitis. Por ejemplo, miren un nódulo maligno, ¿no? El nódulo maligno tiene es más ancho que alto, por ejemplo. El nódulo, miren, un nódulo hipocogénico, de bordes pues completamente irregulares, tiene algunas calcificaciones, miren acá qué bonito se ven, ¿no? En su interior, pero si nosotros hacemos el Doppler a color, miren cómo es completamente el nódulo, que tiene características de malignidad, completamente vascularizado, ¿no? Periférico y central. Igual en un proceso, miren, en caso de una apendicitis aguda, cuando ustedes sospechen una apendicitis aguda, ¿no? Como también en los procesos inflamatorios, miren cómo la pared se ve por el mismo proceso, la extravasación que se produce, ¿no? Hay un incremento del flujo sanguíneo, por eso que la pared está completamente vascularizada, el tejido graso está inflamado, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, todo el lumen del apéndice, ¿no?
que generalmente se produce por un apendicolito, ¿no? Obstruye, eso lo vamos a ver cuando hagamos digestivo. Luego pasamos a patología de las venas, ¿no? Las tres patologías más frecuentes, pues la insuficiencia valvular, ¿no? Las varices del sistema superficial y por último la trombosis. En caso de la incompetencia valvular, observen los signos ecográficos, ¿no? Hay una disminución de la velocidad del flujo, como ya lo mencioné también hace rato, el flujo igual, no solamente lo podemos ver en las arterias, sino también en las venas. Entonces ahí tienen, miren, la estenosis y produce una disminución pues, del flujo, de la velocidad. Y la pared, miren, tremenda pared, cómo está produciendo, pues, y eso me causa, pues, también la incompetencia valvular. Entonces hay una inversión del flujo, ¿no? Pueden, ustedes también se acuerdan, hacer la maniobra del refuerzo, ¿no? Y hay que hacerlo, pues, paciente de pie para ver cómo está, si hay incompetencia valvular, porque si hay incompetencia, pues, van a ver que no hay buen retorno venoso. Si no hay buen retorno venoso, van a ver ustedes clínicamente los pies pues, con mayor edema, el líquido no fluye normalmente. Por eso que es importante también ustedes cuando evalúan ver la clínica del paciente. A la larga te produce también varices, ¿no? Entonces las varices, como ya lo mencioné ahorita, ¿sí? Los signos ecográficos, sobre todo de los miembros inferiores, bastante frecuente esta patología, sobre todo en pacientes mujeres. ¿No? Miren, la vena superficial completamente dilatada, anecoica, ¿no? La aponeurosis hiperecogénica, y observen que hay unos vasos comunicantes, ¿no? Hay un flujo invertido. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, yo he colocado en esta zona el Doppler. Y miren cómo me sale. ¿Se acuerdan que el, el espectro Doppler en las venas era monofásico? Pero acá, por el hecho que tiene esa comunicación, pareciese que fuese su pulso, pero ustedes la fase sistólica, pero no es la fase sistólica. Y obvio que la fase diastólica está invertida. Y luego pasamos a la trombosis venosa. En caso de la trombosis venosa, ¿no? Como ven ustedes, es muy similar a la trombosis arterial, ¿no? La trombosis venosa. Entonces también igualmente no va a haber flujo. Todo esto que ven ustedes, pues la vena que por el trombo que ustedes están viendo en la parte interna, está obstruyendo el flujo. Por eso que hay una... ¿Por qué no hay flujo? Porque lo estamos haciendo con el Doppler, que ya les dije que me valora el flujo, ¿no? Miren, en cambio, la carótida que ven ustedes acá tiene flujo, ¿no? La vena yugular no hay flujo por la presencia, pues, de este famoso trombo, que se ve inclusive hiperecogénico, ¿no? Predomina la ecogenicidad. Otra trombrosis, miren cómo hay aumento del diámetro, tremendo aumento, ¿no? Los ecos que hay en el lumen, ¿no? Y la inflamación, siempre no se olviden que la grasa en procesos inflamatorios por ecografía lo vamos a ver hipecoica, por eso que la ven ustedes, miren, con un incremento, ¿no? Y la carótida, obvio, la arteria carótida tiene flujo, y la que no tiene es la yugular, por el trombo. De la misma forma podemos nosotros hacerle una tomografía computada, con contraste, tiene que ser obvio, miren acá, la yugular, esta es la arteria de la carótida, esta es la glándula tiroides, son un lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, acá tienen ustedes el cartílago tiroideo, miren cómo se ve un poco más calcificado ya, es la tráquea, y igualmente miren la carótida con flujo, por eso se ve hiperdensa, y acá no hay no se visualiza la yugular, porque está un trombo. Y para hacer también lo mismo, puedo hacer yo también angiografía, ¿no? Como ya les dije, la famosa angiografía, que ya es una técnica invasiva, no se olviden, invasiva, ¿no? Por eso también es parte de lo que es la radiología intervencionista. No es diagnóstico, generalmente aparte también, obvio, es diagnóstico, también es terapéutica.
se punza un vaso con un trocar, se coloca una aguja con un mandril y ahí se va, pues dependiendo del vaso, puede ser, lo vamos a llamar arteriografía, si es la vena, la fleografía, y si es el linfático, la linfografía. Y ahí tienen ustedes las diferentes técnicas del intervencionismo. Observen, ¿no? La angioplastía, puedo colocar estenosis con catéter, puedo colocar los stents endoluminales, conocido como la técnica de la endoprótesis, puedo hacer aterectomía percutánea, ¿no? Tengo que pulsar de afuera, puedo hacer trombólisis de los coágulos en caso del embolismo pulmonar, puedo embolizar, que significa colocar unos émbolos para parar el sangrado, porque muchas veces los pacientes fallecen por el sangrado. La única manera es ingresar a hacer la sala de operaciones y el intervencionismo y embolizamos y se detiene pues el sangrado, ¿no? Es que eso es lo más importante. Puedo hacer también quimio. Entonces, por ejemplo, miren la colocación de un stent, ¿no? Miren cómo está cada vez los ateromas están obstruyendo la luz del lumen y coloco este stent, miren acá, y cómo después retiro la malla y cómo ya está mucho más permeable pues el vaso. Miren qué bonito acá, ¿no? Se expande, obvio. Puedo colocar también endoprótesis, por ejemplo, este aneurisma aórtico, como ven ustedes en esta reconstrucción tridimensional, coloco esta endoprótesis con la finalidad pues, de que se rompa, ¿no? Entonces con eso un poco comprimo ahí, ¿no? Otro aneurisma, por ejemplo, miren, de la aorta, es la más importante, ¿no? La aorta abdominal, estamos en la aorta, ¿no? Acá también, ¿no? Las arterias renales, derecha e izquierda, ¿no? Y se van ustedes, se bifurcan en la región aorto-la ciliaca. La aorto-la ciliaca, ahí se bifurca. Ya vimos en caso de la coartación de la aorta, se acuerdan la estenosis de la aorta, ¿no? De la dilatación, también lo hago por intervencionismo, de la dilatación preestenótica en las coartaciones, ¿no? Y el calibre pues disminuido en su diámetro. Igual miren, ¿no? Dilatación estenosis con catéter, coloco el catéter balón, miren, y ahí pues dilato la estenosis aórtica. Esto es con intervencionismo. Con intervencionismo. También acá igual lo mismo, miren, ¿no? Una estenosis de la arteria ilíaca, tremenda fase predilatación. Fase está con C, debe ser con S, ¿no? Y coloco la angioplastía transluminal con un catéter balón y miren cómo lo vuelvo con la angioplastía, ¿no? Plastía. La reparación del vaso. Y cómo lo vuelvo completamente permeable, ¿no? Y esta también es una aterectomía percutánea, ¿se acuerdan? La aterectomía percutánea, ¿no? Mediante este dispositivo, se ingresa al vaso por el lumen, esta es la lesión, un ateroma, lo inflo, ¿no? Miren cómo inflo para asegurarme que continúa ahí, se aumenta el pulso, hay que tenerlo único, y corto. Nuevamente vuelvo a su misma forma, ¿no? Desinflo, mejor dicho, y retiro, ¿no? Entonces es una aterectomía percutánea. Corte, mejor dicho, del trompo. Y por último, algo de los ganglios, ¿no? Para ver los signos, sobre todo la evaluación sistemática, ¿no? Para ver la patología de un ganglio realmente patológico. Vamos a ver que puede haber un aumento del volumen, entonces el tamaño, por eso es que los ganglios, pues, nosotros generalmente lo consideramos patológicos cuando son mayor de 1 centímetro. Claro, obvio, hemos visto que el ganglio es mucho más pequeño, ¿no? Que a pesar que no tiene las características por el tema del aumento del volumen. Otra cosa importante que hay un incremento, miren, del diámetro transversal, ¿no? O sea, más ancho que alto, ¿no? Es más ancho que alto, ¿no? El ángulo transversal. Probablemente es un ganglio metastásico,
Tiene la forma oval, ya no tiene la forma fusiforme, reniforme, miren, tiene la forma oval. No hay médula, ya no se ve acá. Y como ya le dije, su diámetro transversal es mucho mayor. Y ya no hay hilo tampoco. Si ustedes se dan cuenta, acá el hilo se ve, pues en la ecografía se observaba hiperecúbico. ¿Se acuerdan del hilo, no? Y ustedes hacen Doppler, pues hay un incremento de la vascularización. Pero los ganglios también pueden tener zonas quísticas, por ejemplo, ¿no? Necrosis quística. La misma, miren cómo está perdiendo su forma, ¿no? Ya no hay el hilo, más bien hay zonas anecogénicas, que ya les dije, pues, de contenido. Y hay igualmente un patológico, miren, un ganglio, una adenomegalia, el flujo como está completamente incrementado. Periférico y central. Periférico y central. O también hay diseminación, pues como ustedes, extracápsula. Miren la cápsula como ha invadido, hay una invasión. Los bordes se ven completamente irregulares, ¿no? Incremento también acá, ¿no? Hay un refuerzo acústico también. Esto también es un ganglio no hilio, la cortical, no, la médula tampoco no se define. Y por último, ¿se acuerdan que también les mencioné que es parte de una modalidad de la ecografía que se conoce como pregunta que vino también hace 2 años, ¿no? De la sonografía, por ejemplo, ¿no? Que básicamente me evalúa la rigidez ante la compresión. Por ejemplo, los ganglios cuando son, los ganglios, la característica de los ganglios patológicos que son duros. Entonces yo lo someto a esta prueba para evaluar la rigidez. Y como ustedes ven, cuando es más caliente es más rígido. O sea, más caliente los colores más calientes, ¿no? El amarillo, el rojo. Entonces significa que alta probabilidad que este ganglio pues sea metastásico, ¿no? Metastásico. Muy bien, chicos, preguntas. Son menos 5:20, tienen algunos minutos para hacerme preguntas. Entonces hemos hecho un repaso completo de las patologías, primero de las arterias, ¿no? De las más frecuentes, ¿no? El caso de la trombosis, ¿no? La estenosis, la coartación. La estenosis, una buena pregunta, ¿no? La coartación básicamente lo vamos a ver en la definición básicamente para la aorta, ¿no? La coartación. Coartación significa disminución del calibre. En cambio, la estenosis lo podemos ver nosotros en diferentes arterias, ya sea, por ejemplo, ya hemos visto en caso de la arteria carótida, ¿no? De la arteria mesentérica superior, de la ilíaca. Pero básicamente la coartación, lo vamos a ver, es casi sine qua non, se puede decir, para la aorta. Por lo que realmente ustedes van a ver coartación de la aorta, disminución de ese calibre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, si no tienen preguntas, miren que ya estamos en la 9ª semana de la teoría. Estamos hablando porque recién esta semana culminamos, pues, bueno, si en mi grupo ya lo culminé la práctica. Y solamente nos quedan 2 clases más para ya entrar, terminar la segunda unidad, ¿no? Y de ahí viene el examen, también de la segunda unidad. Quimioembolización. Ya, entonces la quimioembolización generalmente se utiliza en casos, yo que trabajo en el hospital, neoplásicas, ¿no? Con sustancias, en este caso fármacos quimioterápicos, que cuando son tumores generalmente de difícil acceso, hay tumores, por ejemplo, en caso de tumores hepáticos, donde queremos que se concentre mayor cantidad de la dosis, ¿no? Embolizamos, como cuando también utilizamos algunas sustancias coagulantes, por ejemplo, para parar el sangrado. En la quimioembolización, ¿no? Creamos émbolos y con esto pues llegamos a altas concentraciones
de esta sustancia, porque no se olviden que para poder que llegue la sustancia, tiene que haber flujo. Y muchas veces hay tumores que son inaccesibles para la quimioterapia. Cuando solamente pues se inyecta, no se olviden que la quimioterapia, la administración es por vía endovenosa, ¿no? Por una vena. Entonces la quimioembolización arterial generalmente va dirigida, ¿no? a tumores que son de difícil acceso y con altas concentraciones de esta sustancia o de este fármaco o estos quimioterápicos, porque son al final quimioterápicos, logramos que al tumor llegue con mayor concentración para poder dar un mejor tratamiento, porque no se olviden que no se les puede aplicar pues, como cuando ustedes han estudiado farmacología, ¿no? Sabiendo la farmacocinética, sabiendo la vida media del fármaco, se puede dar por cada 8 horas, cada 6 horas, pero en este caso, para que llegue rápidamente al tumor, utilizamos esta quimioembolización, ¿no? Pues se llama quimio por los fármacos que son quimioterapios y embolización por la forma como vamos a que entra de altas concentraciones, ¿no? De altas concentraciones. ¿Qué dice? Por ejemplo, Ángela me pregunta, la inversión del flujo después de la maniobra de refuerzo. No, esto del flujo significa, de la maniobra de refuerzo, cuando, por ejemplo, esa es una maniobra para venas, ¿no? Para venas. Entonces, si por ejemplo tienes tu insuficiencia venosa, ¿no? Significa que la sangre, cuando tú haces el refuerzo con el transductor, y si tienes incompetencia venosa, no hay el flujo que normalmente debería volver por este refuerzo que aplicas, todo por la misma incompetencia valvular, por no se olviden que las válvulas me permiten, ¿no? que progresivamente ascienda la sangre venosa con esta maniobra, ¿no? Se invierte, ¿no? O sea, no vuelve la sangre nuevamente, no producto que existe incompetencia valvular, ¿no? Porque generalmente si no hay incompetencia valvular, normalmente pues la sangre se va a ascender. En este caso, con esta maniobra del refuerzo, no asciende sencillamente, ¿no? Porque está fallando pues la válvula. Esta es la válvula de la vena, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, muy bien, buenas preguntas han hecho. Entonces nos estamos viendo pues hasta la siguiente semana, que ya empezamos otro capítulo de sistema digestivo. No se olviden que ya estamos ya más de la mitad del curso, así que sigan estudiando, ¿ah? Muy bien, entonces un break.